Saludos y bienvenidos una vez más a vuestro programa medioambiental favorito. Aquí comienza Mangas Verdes, con la naturaleza por bandera, con el reciclaje, con el agua, con la biodiversidad, con las energías renovables, con todos los asuntos que nos interesan y que os interesan y que a lo largo de la próxima media hora van a estar presentes de una u otra manera en este espacio. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos utilizados en cualquier taller de España que lo solicite y que cumpla las normas establecidas para ello. Descúbrelo en signus.es. Hoy en el control de sonido nos acompaña Alberto Coca y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Decenas de municipios castellano-manchegos y cientos de agricultores de la región se han unido o se van a unir para poner en marcha un proyecto europeo que se llama Estepas de la Mancha, un proyecto que va a permitir conjugar los intereses de la agricultura ecológica, con los de la ecología agrícola. Hoy vamos a hablar de ese curioso proyecto que se pone en marcha, de esa sinergia en la que ha tenido oportunidad de asistir al nacimiento de la misma Raúl Casado. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea para divulgar el significado y los valores de la red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la agencia EFE. Son agricultores en La Mancha, una de las zonas de secano menos rentables de Europa, pero también son custodios del hábitat en el que viven las más amenazadas y vulnerables aves esteparias de Europa. Y la supervivencia a largo plazo de esas aves dependerá en gran medida de que esos agricultores mantengan su actividad, pero deberán percibir una contraprestación económica por hacerlo y por garantizar la conservación de un paisaje imprescindible. 60 municipios manchegos y cientos de agricultores van a aunar esfuerzos en un ambicioso proyecto europeo para conseguir que sus explotaciones sean más rentables y contribuyan a mejorar la conservación de esas amenazadas aves. El proyecto Estepas de la Mancha, coordinado por la Fundación Global Nature y en el que participa el Gobierno de Castilla-La Mancha, se prolongará hasta el año 2019 y será financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE, el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. La iniciativa parte de que los cambios de las prácticas agrarias tradicionales es una de las razones del declive de muchas aves esteparias, de la importancia de adoptar prácticas agrarias y ganaderas sostenibles y de conservar el característico paisaje de mosaico manchego. Eduardo de Miguel es el director de la Fundación Global Nature. No puedes gestionar el territorio si no trabajas directamente con los propietarios y con los agricultores. Por lo tanto, siempre hemos sido muy críticos con la implementación de áreas protegidas como la Red Natura 2000 o los propios planes de gestión sin la colaboración directa de los agricultores. Desde la Fundación perciben que los agricultores y los ganaderos sufren en ocasiones las limitaciones al estar en un área protegida en cuya gestión no participan y que reciben también una información contradictoria de las administraciones, de los sindicatos o de los ecologistas. Este proyecto europeo pretende mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y disminuir sus costes y se llevará a cabo en 4 espacios que están incluidos en la Red Europea Natura 2000, el área esteparia de La Mancha Norte, los humedales de La Mancha, la laguna de Hito y San Clemente. Entre las amenazadas aves cuyo estado de conservación se pretende mejorar con este proyecto figuran el sisón, la alondra de Dupont, la butarda o el cernícalo primilla, muy características todas de las zonas esteparias e incluidas en las directivas europeas que pretenden asegurar la supervivencia de las especies más valiosas de Europa. Para conseguirlo, la iniciativa planea reducir el uso de plaguicidas o modificar las técnicas de control de plagas, pero sobre todo instaurar un clima de confianza entre los agricultores, ganaderos y cazadores para que asuman que la conservación de esas especies no solo es compatible con los diferentes usos del territorio, sino que incluso les va a beneficiar social y económicamente. Lo que hay que vender en Europa es que si usted quiere conservar las últimas aves esteparias de Europa, no digo de España, sino de Europa, usted tiene que pagar por ello y tiene que pagar a través de una serie de ayudas de Red Natura 2000 en estos espacios para que estos agricultores se mantengan y usted tiene que pagar un producto de alta calidad.
El proyecto plantea que los agricultores o ganaderos se adhieran mediante acuerdos gratuitos y voluntarios para que puedan poner en marcha medidas que les permitan mejorar la rentabilidad de sus explotaciones con menos consumos de fertilizantes o fitosanitarios, acceder a ayudas de desarrollo rural e incluso a iniciativas de comercialización diferenciada de sus productos. Se trata, según la Fundación Global Nature, de crear un código de producción sostenible que identifique la agricultura y la ganadería manchega como un sistema de producción diferenciado por la calidad de sus productos tradicionales y por la implicación del sector primario en la protección de los valores naturales. Además de eliminar riesgos y amenazas, el proyecto incluye la recuperación de setos, de puntos de agua, la restauración o construcción de áreas de nidificación para las aves o la plantación de más de 100.000 plantas. Planea también un amplio programa de formación, educación y sensibilización en los colegios y en los municipios. Todo para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Todo para intentar asegurar la supervivencia de unas aves, la biodiversidad de la Mancha y su característico paisaje. Mangas Verdes. Escucha lo natural. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Laura García en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. Hoy hablaremos sobre la PAC en la actualidad y nos centraremos en el segundo pilar, cómo ha quedado tras la reforma de 2014. Estamos en pleno periodo 2014-2020 y vivimos un momento sociocultural histórico inédito. Experimentamos nuestra primera era global y la PAC no podía ser menos. Y el reto ahora es avanzar hacia la sostenibilidad. En el anterior programa hemos repasado en detalle el greening o pago verde de la PAC, así como las principales transformaciones que han afectado al primer pilar con la reforma de 2014. En este programa nos centraremos en el segundo pilar. ¿Qué cambios se han incorporado aquí tras las últimas reformas? ¿Cómo se estructura ahora este pilar? Nos informa Almudena Gómez, profesora titular de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Ingenierías Agrarias, en la Unidad de Economía, Política y Sociología Agraria. Nuevos programas de desarrollo rural que, como sabemos, son regionales y son plurianuales, lo que tienen que recoger todas sus medidas de forma clara son estas seis prioridades que básicamente son transferencia de conocimiento, innovación y sostenibilidad, todos los elementos de gestión de riesgos, de cadena de valor, de cadena de alimentación, bienestar animal. Otra estrategia sería la 4, es la de biodiversidad, de preservar estos sistemas. La estrategia 5 es la eficiencia en el uso de los recursos, sobre todo en el agua. Y la estrategia 6 es una estrategia más ambiciosa, que es la estrategia de un desarrollo económico y una reducción de la prioridad de desarrollo económico y reducción de la pobreza. ¿Y qué elementos son más novedosos en esta política de desarrollo rural? Nos responde Dionisio Ortiz, profesor de Economía Rural y Agraria en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que hay dos elementos que son interesantes y que, atendiendo a lo que conozco de los programas de desarrollo rural, no han terminado de utilizarse del todo. Uno es que es un segundo pilar que apuesta aparentemente más
por los mecanismos de colaboración, de cooperación entre actores. La otra no cambio sustancial, pero sí incremento gradual, es la mayor atención que se le deben de prestar a medidas que vayan dirigidas a objetivos de carácter ambiental y objetivos de carácter climático, con la obligación de dedicar al menos un 30% del FEADER a medidas que contribuyan a esos objetivos. El problema desde mi punto de vista es que ese 30% también es muy sufrido. Ha terminado siendo un 30% en el que se han introducido muchas medidas un poco parciales en ocasiones y además casi más con una finalidad de cumplir con el requisito que establecía el reglamento comunitario que de verdad como una forma planificada de mejorar el medio ambiente rural y de luchar contra el cambio climático. ¿Quién decide qué medidas se aplican con los fondos de desarrollo rural del segundo pilar? Lo cuenta Ana Carricondo, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural en SEO BirdLife. Bueno, pues estos fondos, como en el periodo anterior, tienen que partir del reglamento que se ha aprobado a nivel de la Comisión Europea, donde se establecen las condiciones de partida, las condiciones básicas que deben cumplirse, que es, bueno, por ejemplo, un mínimo de presupuesto para determinadas medidas. En este caso, en cierta manera, se establece también un mínimo para cuestiones ambientales. Se establece qué tipo de medidas se pueden aplicar. Y bueno, al final en España, por nuestra estructura de comunidades autónomas, pues son las comunidades autónomas las que deciden qué medidas incluyen en sus programas y qué presupuesto destinan a cada una. En teoría, en colaboración o de manera concertada con los actores que tienen que ver o que tienen un papel en el medio rural, es decir, lo que llamamos la participación de los agentes sociales. En este programa de Política Agraria, Política Natural, hemos visto cómo se estructura el segundo pilar de la PAC en su última reforma de 2014. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Cambiando los neumáticos del coche. Por cierto, ¿qué harán con todos esos neumáticos usados? Carreteras, pistas deportivas, suelos para parques infantiles, porque Signus gestiona los neumáticos usados para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Es una de las citas más importantes del año en lo que se refiere al medio ambiente. Estamos hablando de la COP, esa conferencia de las partes que se reúne anualmente, que el año pasado tuvimos ocasión de ver en París y este año en Marruecos, en Marrakech. Y enviada especial ha sido de esta casa, de FEVERDE, de la agencia EFE, Catalina Arévalo, que ha estado también en Marruecos y que ha podido ver muy de cerca los avances o no de las diferentes delegaciones respecto a lo que sucedió el año pasado en París. Se dijo entonces que la capital francesa se había llegado a un acuerdo importantísimo que habría que ir desarrollando poco a poco a lo largo de los siguientes meses. La verdad es que ha sido muy poco a poco. ¿Cuál es, Catalina, buenas tardes, tu impresión sobre cómo se ha desarrollado en Marruecos? Pues mi impresión es que Marruecos ha sido una cumbre de celebración, ¿no? Porque frente a todo pronóstico, el Acuerdo de París ha entrado en vigor a tan solo 11 meses de su adopción en la pasada cumbre, ¿no? Entonces, esto por una parte es una buenísima noticia, porque quiere decir que los países están comprometidos y con mucha voluntad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el protocolo de Kioto tardó 7 años, ¿no?, en entrar en vigor. Bueno, pues que el siguiente tratado en esta materia entre en vigor en 11 meses es muy buena noticia. Entonces, bueno, pues se ha celebrado eso, pero al mismo tiempo, claro, esta rápida entrada en vigor ha pillado con el libro de reglas del acuerdo sin desarrollar, ¿no? Entonces,
se ha empezado a trabajar en esta cumbre, pero ciertamente los progresos han sido bastante ligeros en esa materia. 7 años, que son muchos, y 11 meses, que parecen muchos, pero que en realidad son pocos, ¿no desvirtúan el contenido de un acuerdo? No lo desvirtúa para nada, porque tengamos en cuenta que el Protocolo de Kioto era el primer acuerdo internacional, ¿no?, que se producía en esta materia, ¿no? Entonces, digamos que todavía no estaba tan madura como está hoy ni la ciencia ni la conciencia de la gravedad del problema del cambio climático. Tengamos en cuenta también que además el Protocolo de Kioto tenía que crear todas las bases, ¿no?, para que los países hicieran unos inventarios de cuáles eran sus emisiones y de cómo iban a contabilizar su reducción de emisiones, ¿no? Entonces, claro, tenía que desarrollarse toda esta estructura. Bueno, pues los 11 meses de ahora demuestran que los países pues ya son todos conscientes de este proceso, de que estamos hablando de un tema urgente que tiene consecuencias económicas y que se han apresurado, ¿no?, pues a estar parte de él, porque además, si no estás en parte dentro del acuerdo, no puedes participar en la definición de sus reglas, ¿no? No del todo, o no con total legitimidad, con lo cual todo el mundo se ha apresurado ahí para ayudar a esa definición de reglas. ¿Y qué reglas se van a poner en marcha? ¿Cómo se va a sustanciar eso? ¿El ciudadano de a pie cómo lo va a ver, ese acuerdo materializado en su vida diaria? Pues son cosas muy concretas y muy técnicas, ¿no? Lo que está por definir, ¿no? El Acuerdo de París es un acuerdo a largo plazo que recoge compromisos de los países, que los países van a ir presentando cada 5 años, compromisos de reducción de emisiones y también de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, pues esas reglas que se están empezando a concretar desde esta cumbre de Marrakech es cómo se van a presentar los nuevos compromisos, cómo se van a hacer esas revisiones, es decir, cuestiones bastante técnicas. El ciudadano cómo lo va a ver. El ciudadano lo va a ver pues a través de la legislación nacional de su país. Cada país ha hecho un compromiso en el marco del Acuerdo de París, ¿no?, que va a tener pues que empezar a desarrollar pues una serie de regulación y de medidas para poder cumplir ese compromiso, ¿no? Entonces, pues me gustaría citar que solamente el caso de España, ¿no?, que entra dentro del compromiso de la Unión Europea. A España le ha tocado una reducción de emisiones del 26% en los llamados sectores difusos en 2030. ¿Qué son los sectores difusos? Pues son la agricultura, la edificación, los residuos, el transporte. Un 26% de reducción respecto al año 2005, cuando España emitía muchísimo, pues va a implicar medidas que vamos a tener que notar necesariamente, ¿no? De la electrificación del transporte, por ejemplo. Seguramente va a tener que haber un fomento del tren, muchos más coches eléctricos. En la agricultura van a tenerse que reducir muchísimo los fertilizantes y las causas que provocan la emisión de gases de efecto invernadero. Desde luego, este compromiso va a implicar que prácticamente todos los sectores económicos van a tener que transformarse, Pedro Pablo, y creo que eso lo vamos a empezar a ver muy pronto. Quiero recordar, finalmente, si me dejas, que el Acuerdo de París empieza a funcionar en 2020. Entonces, pues, quizá alguien que nos escuche puede decir, 2020 está muy lejos. Sí, pero es que hay que preparar, o sea, en 2020 ya hay que 2021 ya hay que estar reduciendo a tope emisiones, ¿no? Todos los países. Entonces, para que eso ocurra en 2020 tenemos que estar preparándonos desde ya para que eso sea efectivo, ¿no? Entonces, ciertamente hay que dar un margen para que se pongan en marcha esas medidas que, por ejemplo, en España, pues se van a articular a través de una ley de cambio climático, todo apunta. Una ley que anunció recientemente la ministra. Gracias, Catalina, por habernos ampliado el conocimiento sobre la COP22. Tenemos también con nosotros en el programa hoy a un investigador del Instituto Español de Oceanografía, Carlos García Soto, al que también saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Uno de los asuntos de los que se ha hablado en esta conferencia del cambio climático en Marrakech, que comentábamos hace un instante con Katy, era precisamente el Día de Acción sobre los Océanos, una iniciativa que ha sido posible pues gracias a esa organización conjunta de la presidencia del COP22, la Plataforma Océano Clima, el Foro Oceánico Global y FAO. Una iniciativa donde se han presentado 8 recomendaciones políticas a la COP22, ¿no? Efectivamente, Pedro Pablo. Sí, ha sido un día importante porque es la primera vez que este día se organiza dentro de la delegación, de la parte oficial, donde están las delegaciones nacionales, con lo cual ha tenido un mayor alcance y el mensaje creemos que ha llegado más a lo que son los gobiernos. Y estas 8 recomendaciones políticas que empezó planteándolas la Plataforma Océano Clima, a la que pertenece el IO junto con otras 70 instituciones de investigación y ONGs, bueno, básicamente se refieren a financiación, adaptación y mitigación. Por ejemplo, en financiación, una de las recomendaciones es que se dediquen explícitamente parte de los fondos verdes a proyectos marinos y costeros, aquellas partes que requieren una especial protección, como por ejemplo los manglares. Y estoy seguro que nuestros oyentes saben perfectamente, o si no lo ponemos aquí encima de la mesa, que los manglares son capaces de secuestrar mucho más carbono que los bosques tropicales y con así no hemos sido capaces de cuidarlos a la misma manera. Es decir, se han reducido a la mitad en el último siglo. Y además eso ha traído consecuencias graves. Por ejemplo, estamos recordando las últimas grandes tormentas que han arrasado el sur de Estados Unidos porque no estaban los manglares para detenerlas. Efectivamente, es una prioridad para esta plataforma y para el Día de los Océanos. Igual, la segunda prioridad que quería destacar aquí con nuestros oyentes es priorizar las medidas de adaptación para regiones más vulnerables. Siempre se habla, por ejemplo, de las pequeñas islas-estado del Pacífico, donde el cambio climático pues significa la desaparición de un estado. Pero también hay otras islas, por ejemplo Haití, donde la intensificación de huracanes pues está teniendo efectos devastadores. Y los huracanes también están incidiendo, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea que las medidas de adaptación en zonas más vulnerables, especialmente países en desarrollo, es la segunda prioridad que esta plataforma Océano Clima ha puesto encima de la mesa. Es curioso porque los océanos nunca no suelen verse, por lo menos desde el punto de vista popular, con la importancia que tienen. Siempre se habla de los bosques que se queman o de los ríos que se contaminan, pero nadie habla de los océanos. Parece que es que no hay que cuidarlos. Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia y la gente realmente ve el océano como parte de su propia casa, en parte porque 3/4 partes de los océanos pues del globo son oceánicos. Todos recordamos los documentales de Cousteau, todos nos gusta navegar por el océano, perder la mirada en el horizonte. Realmente tiene un componente romántico en el que nos sentimos identificados. En España, ¿qué se podría hacer con este cuidado de los océanos? ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, además de esas 2 acciones, realmente están las acciones de mitigación, que yo personalmente creo que son las más importantes. Es decir, financiamos proyectos marinos de áreas marinas protegidas, intentamos que las zonas que van a tener mayor impacto del cambio climático se adapten y ponemos en marcha medidas de mitigación. Y las 2 medidas más importantes en el mundo marino son, por ejemplo, poner en marcha las energías marinas renovables, viento, marea y olaje, especialmente viento, es decir, toda la energía que el mar nos proporciona de manera gratuita y que es no contaminante, aprovecharla, y en la medida que usemos esa energía no usaremos combustibles fósiles. Y después quizás hacer una transición del transporte marítimo a transporte menos contaminante y más seguro. Yo creo que esas son 2 acciones que además recogieron estas recomendaciones políticas. Creo que tendremos que hablar más adelante, más largo y tendido, sobre el tema de los océanos, porque es un mundo apasionante y aunque el tiempo nos come ahora, más adelante hablaremos más en profundidad sobre todo lo relacionado con ellos. Gracias, Carlos, por habernos acompañado estos pequeños minutos dentro de nuestro programa. Vale, ¿puedo hacer una pequeña reseña final? Por supuesto. Ciertamente, cuando abordamos este tema desde el Instituto Español de Oceanografía, siempre ponemos de relieve un proverbio africano, que yo lo he aprendido de mi propio director, que es una gran persona. Dice que la tierra no la hemos heredado de los padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Es decir, indica que realmente tenemos un compromiso mayor de cuidarla, porque no nos pertenece, sino que lo han dejado prestada. Pues tenemos que cuidarla como tal, para que llegue a la siguiente generación. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Quedamos en hablar en otros momentos. Gracias por todo. Mangas Verdes reflexiona.
Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción a Agua y la Agencia EFE. Hace poco hablábamos en esta sección dedicada al líquido elemento acerca del Foro de la Economía del Agua. Hoy tenemos que repetir porque la semana pasada se desarrollaba la tercera y última jornada del año, en la que además EFE Verde tuvo oportunidad de participar directamente. Un encuentro muy interesante en el que departimos con expertos como la ex enviada especial de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Gro Harlem Brundtland, que advertía durante ese foro de que en 10 años unos 3.000 millones de personas pueden vivir bajo una crisis de agua, por lo que se necesitan respuestas globales a largo plazo. Brundtland, también ex primera ministra de Noruega, destacaba los riesgos de un ejercicio irresponsable del poder en referencia a las opiniones sobre el cambio climático del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que no ha sido especialmente partidario del mismo en estas últimas fechas, en estos últimos meses. La experta internacional, en todo caso, decía que confiaba en que a medida que fuera conociendo más información sobre cómo está realmente el mundo, fuera teniendo mayor conocimiento del sector, podría ir cambiando de opinión. La experta internacional ha asegurado que el agua es una preocupación común que afectará directa e indirectamente a escala global a todo el mundo. Brundtland ha solicitado una respuesta global y coordinada al desafío. Para el año 2030, dijo, el crecimiento de la población hará que a nivel mundial la demanda de alimentos crezca un 50%, la de energía un 45% y la de agua un 30%. Y la escasez de la misma, del H2O, podría provocar que el Producto Interior Bruto mundial experimentara una caída del 6%. Así que hay consecuencias para todo el mundo en cambiar la gobernanza del agua y mejorarla. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Hasta aquí hemos llegado hoy, 30 de noviembre, último día del mes. ¿Qué dice nuestro refranero celtibérico de la jornada de hoy? Pues lo mismo que de las precedentes. Leemos esta sentencia muy clarita. Noviembre acabado, invierno empezado. Así que olvidaos del winter is coming y todo eso, porque el winter ya está aquí. Oficialmente no nos alcanzará hasta el solsticio de últimos de diciembre, pero cambiamos ya el verde por el blanco de la nieve. Mangas verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Si tenéis algo que contarnos, podéis hacerlo al correo fverde@f.es. Volvemos en una semana. Hoy, en el control de sonido, hemos contado con Alberto Coca y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE os ha hablado Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.